Hola buenas chavos, soy Nesfi, y en este video me tocará analizar a la mayor profundidad posible lo que es el personaje de Can Dorman. Dentro de las series independientes se encuentran cosas muy variadas, sobre todo temas increíblemente complejos que tocan cosas emocionales y personales, sea como humor o como reflexión directa, y Murder Drones es un gran ejemplo de ello. La serie nos presenta por nuestra protagonista una persona que es una tremenda rechazada social, poniéndonos en la perspectiva y botas de Uzi, una drone que lleva toda la vida siendo maltratada solo por sus gustos tan fuera de lo común, a la par de cómo poco a poco la van aceptando todos ahí sin tener que cambiar ni un poco su personalidad para ser correspondida. Pero este video no es de ella, sino de la otra cara de la moneda, si hablamos de la aceptación de las cosas tachadas como raras. Para que alguien sea aceptado, primero tiene que existir alguien que lo acepte, y Can Dorman, su padre, es la otra parte de este cuento. Si Uzi es la persona tachada como rarita que es aceptada por otros, el señor Dorman es el que primero la tacha de rara, pero eso para terminar por aceptarla a pesar de lo distinta que es de él y todos los demás. En un inicio se ve como Can cuenta con una relación todo lo contrario a buena y real con su hija, siendo despreocupado por ella, hasta decía que las puertas eran mejor, pero eso porque no se daba cuenta, espero, ni siquiera lo pensaba un poquito, en su mente literalmente era el mejor padre o una gran persona, y cuando era cuestionado, mandaba a callar a la persona que le juzgó. Esto último lo podemos ver en el episodio 2, cuando fue a la escuela a hablar sobre el bajo rendimiento escolar de su hija, lo cual se reflejó a la par en los otros 3 primeros episodios sin excepción, en los cuales se pueden destacar varios momentos en los que esa irresponsabilidad se deja ver de forma obvia y fácil. Es más, haremos un contador de cosas buenas y malas que ha hecho Can por Uzi. Los momentos más destacables en ese aspecto son: el momento en que dejó a Uzi salir del búnker sin literalmente ninguna protección ni cuidado. Aquí pareciera que le valía 3 hectáreas de pepinillo la seguridad de su hija, pues el tipo en vez de negarle, o darle algo para que ella se defienda de las cosas que lo dejaron sin esposa, prefirió darle solo una simple advertencia acerca de los Murder Drones. Por más cierto que fue lo que dijo, más o menos, la forma en que lo dijo solo lo hizo ver como si fuese más un loquito del centro que otra él según padre protector y salvador de toda la colonia, y más cuando lo decía a su hija. No es como que fuera un random que no importase, no, es que era su hija. Ahora, quiero hacer un ligero énfasis la parte en que literalmente cree que Uzi tenía un proyecto para la escuela, o sea, un proyecto en el que necesita salir del búnker, cuando estoy seguro que había 50 carteles mínimo que pedía que nadie lo hiciera. Eso solo demostró que no prestaba ni un poco de atención en cómo iba en la escuela, pero el profesor tampoco era un grande, así que 1-0 el marcador. El otro momento es cuando ayudó a Uzi haciendo que se junte con sus bullies para el baile. En Elegantes, el episodio 3, al inicio, Can decide ayudar entre demasiadas comillas a Uzi, consiguiendo personas para ir al baile y que no esté solita como siempre lo ha estado, pero al triple y juemil madrecita querida de Can no se le ocurre mejor idea que dejarla con literalmente las personas que más bullying le han hecho en toda la increíble vida de Uzi, Lichi y Doll. Hasta ese punto de la serie, tal vez no había muchas opciones, pero es que pudo haberla juntado con Tad, que era popular y pudo ayudar a que se incluyera más a los demás de su curso. Aparte, se ve como este término por ayudar a que ella regrese a la colonia en el episodio 2, pero aunque suena y fue malo, no estuvo tanto como lo parece, pues aunque sigue siendo una zurrada, al menos puso tantito empeño y esfuerzo en tratar de comprender y ayudar a su hija. Tal vez no fue una ayuda, pero eso hizo que se abrieran aún más sus ojos y tener más perspectiva de cómo se sentía Uzi. Hasta ahora, por parte del señor Dorman no ha habido más que zurradas, pero los Murder Drones les dejaron un ligero trauma, pero igualmente, eso cambió un poquito, al final de este episodio, pues entre este y el inicio del cuarto, se nos da a entender que tuvieron una especie de charla entre padre e hija, posiblemente porque Uzi anduvo de chismosa entre las cosas de Nori, ya que Can probablemente le devolvió sus teorías esquizofrénicas, y esto se puede intuir
debido a que aparentemente él después le enseñó a Uzi varias fotos de Nori estando en distintos sitios, mostrando cómo gracias a eso la protagonista decidió ir al campamento 98, uno de los que se ve en los que su madre estuvo, algo que se ve un frame, pero eso es cosa de la serie, no mía, así que desde este momento ya estaba teniendo un poco más de conciencia y trataba de retomar su relación con su cría. Tantas cosas mal hechas en tan poco tiempo le hicieron recobrar el cerebro. Esto podría ser ya que tal vez las fotos le daban nostalgia, ya que sabía que no contaba con su esposa en vida, y Uzi era lo único que quedaba de ella, por lo que la empezó a valorar más teniendo eso en mente, tratando de crear un vínculo más real desde cero con ella para poder disfrutar de nuevo de su vida y que no solo su única relación sea por compartir aceite. Y, en este episodio número 4, a la par de la serie, concluye la primera etapa del personaje, la cual nos hace ver y darnos cuenta, como nunca habrá peor ciego que no quiere ver, una de las tantas referencias a la Biblia que hay en esta serie, y podemos darnos cuenta fácilmente cómo es que Khan, que por más tiempo que haya pasado, sigue sin aceptar la pérdida de su esposa y sin cerrar ese capítulo para poder criar a su hija. Esto es otro paralelismo con Uzi, pues realmente ninguno fue comprensivo con el otro. El padre no se daba cuenta que su hija necesitaba más atención, y la hija no se daba cuenta que su padre no tenía la condición mental para apoyarla, siendo este un reflejo de algunas familias que son destruidas por la falta de comunicación. Bueno, esto ya parece más una crítica, debido a las múltiples cosas malas que hizo Khan como padre y o persona, y si esto es un análisis general es por algo, y eso es porque pudo cambiar para mejor, aunque, el pobre perdió casi todo su protagonismo como personaje secundario en los próximos 2 episodios, es decir, el 4 y 5, pero, fuera de pantalla él realmente estaba haciendo cosas importantes, ya que entre el 6 y el 7 con todo el problema que surgió con el sacrificio falso de V, al parecer se tomó más en serio su papel como líder de la colonia. Sin embargo, esto es más una teoría mía, pues seguramente Liz y Tad tuvieron que mostrarle el mensaje de ayuda por parte de la Murder para poder salir e ir a ayudarla, y el señor Dorman, al sabes que esta era una de las acompañantes de su hija en ese momento, y esta estaba aparentemente desaparecida, seguramente tomó cartas en el asunto, pues fueron armados gracias a que el mismo Khan decidió recrear la arma riel de Uzi un poco distinta, pero igualmente funcional para acompañar al dúo de Worker Drones a la búsqueda y rescate de su hija, algo que se vio en el episodio 7, donde los tres estaban inspeccionando distintas zonas. En el mismo capítulo, es decir, última cena, terminan por encontrar a J, la líder. Por más que la vieron morir, los tres ya sabían y eran totalmente conscientes que por más número que tuvieran, tenían las de perder contra una Murder Drone, pero con los huevos que Khan se guardó toda la serie, el hijo de su madre fue como si nada a meterle un golpe con el camión a mi vieja J, para tirar las llaves de su nave y joderle todo el plan, haciendo que pierda tiempo para que ella no pueda intervenir en la ayuda a Kim, o al menos no tan rápido. Fuera de eso, pareciera un acto de protección, a la par que gracias a hacer eso logró romper la misma barrera que él solo se puso de creer que los Murder Drone eran casi intocables, demostrándolo por segunda vez desde un drone trabajador que sí podían dar la cara y no solo esconderse, por lo que, contando esto y lo anterior, diría que el marcador ya se igualó, 2-2. En ese punto Khan ya estaba mentalizado después de mucho, tras haber pasado eso se dignó a ver, y vio que no le quedaba nada por perder más allá de Uzi, así que con eso ya supo que tenía que hacer. El señor Dorman decidió acudir junto con Tad y Lizzie al enfrentamiento, más o menos, donde tal vez no tuvo un gran aporte, más allá de lograr construir el canon riel, pero, se podría decir que tenía más miedo de perder a Uzi que de la propia Kim, demostrando esto en el momento en que él le metió un portazo a la villana, donde no solo logró reventarle un par de tentáculos, sino que también hizo un contraste con N, pues terminó por salvarlo al fin de cuentas, evitando que sea devorado por Kim, simbolizando un cambio de cómo salvó a la criatura. Llegó a arruinar toda la paz en su fortaleza conocida como el búnker de la colonia. Tal vez no fue mucho más lo que hizo, pero fue algo, aunque, si lo piensan bien, si no fuera por esto posiblemente V hubiese terminado rendida solo para recuperar a N o algo parecido, y tal vez sin N no hubieran ganado la batalla final, así que obviamente, el marcador termina 2-3, a favor de las cosas que Khan ha hecho bien a lo largo de lo visto en los pocos 8 episodios de la serie. Juntando esto nos da la segunda etapa del personaje, y también de la aceptación, que valga la redundancia es la aceptación como tal, pues por
fin decidió ver el mundo que lo rodea sin importarle si ese era el mejor, tomando solo lo más útil de su pasado, entre ello, recordar cómo Nori cuando empezó con sus visiones siempre le pidió ayudar a los demás, tal vez antes no lo había hecho de la manera adecuada pues solo hizo un refugio, pero en el anterior mencionado episodio 8 se podría decir que logró ese cometido. Fuera de la serie, les recuerdo que todo este rollo sobre que él es el que acepta a Uzi toma mucho más valor si nos ponemos a recordar lo dicho en el estreno del episodio 2 en la, diciendo que el señor Doorman iba a ser el villano principal, tomando un papel que demuestra mejor que él es el creador de la colonia, siendo un mandador y gobernante casi dictador, algo que pudo contrastar bien con las partes como el Glitch, pero no estamos para analizar toda la serie, así que solo nos podemos quedar con que podría haber tenido mucho más peso esa aceptación de Khan hacia Uzi, pero sigue siendo increíble la manera en la que nos presentaron, sin embargo, se ve que no se deshecho del todo, pues en los dos primeros episodios se podría decir que lo es, ya que dejó a Uzi fuera del búnker haciendo que se autodesterrara, aunque, si les gustaría saber cómo hubiera sido Khan como villano, si esto tiene apoyo les podría hacer un video teorizando y analizando qué pudo haber pasado en ese caso. Su aporte no fue tan visible en pantalla de forma literal y metafórica, no obstante es claro que tuvo un karma favorable tras todo lo que ocurrió, pues en el final de la serie, tuvo una especie de recompensa después de todo lo que vivió, logró volver a ver a su esposa como se nos muestra en los créditos. Aparte de que en el propio episodio final se encuentran, tal vez ella ya no tenía su cuerpo, pero aún seguía viva y podía estar por más tiempo junto con su esposo e hija, terminando por volver juntos al búnker que Khan dedicó tanto tiempo y creó solo por ella. Un año había transcurrido, más aún Khan no aceptaba del todo a N como nuero ni a V como amiga de Uzi, solo trataba de soportarlos tirando a veces indirectas contra ellos. Sin embargo, a lo largo del corto mini episodio de la colaboración de Glitch y de Living Tombstone, vemos como entre los tres vuelven a salvar el día, y al final del corto, se muestra que por fin logró aceptar al completo a N y V, y por ende, a Uzi para dejar que ellos vivan su vida felizmente sin interrumpir en sus decisiones, sabiendo que ella es libre de comportarse diferente. Khan es un personaje con muy poco tiempo en pantalla, pero aprovechado de una forma excelente, es el desarrollo sin contar el de Uzi posiblemente más trabajado, o al menos el que mejor salió, pues en él, podemos ver una persona que al principio juzga lo raro o no lo acepta y prefiere tacharlo, ignorarlo u obligar a que se quite o cambie, pero con el tiempo al convivir con eso y que más que proveniente de su propia hija, termina más que por aceptarlo, respetando todas y cada una de las cosas que hacen únicas a su hija, Uzi. Fuera del análisis, y más como opinión personal, me hubiera gustado que así de bien hubiesen desarrollado a todos o la mayoría de los personajes en la serie, a pesar del poco tiempo que tuvieron para hacerlo, pues nos demuestra siendo de la mano de una gran lección el cómo si muestras lo que debes de enseñar y no cosas extras sin relevancia, se puede lograr un gran y casi perfecto desarrollo de personaje sin necesitar ocupar mucho tiempo en pantalla y poder aprovechar ese mismo tiempo en otros aspectos de tu serie o historia. Pero, eso es tema aparte que da incluso para otro video. Y sin más que agregar, muchas gracias hacia todos los que se quedaron hasta el final de este video análisis. Si tienen alguna opinión sea de esto o sobre el video, me harían un gran favor poniéndola en los comentarios para que pueda mejorar estos videos, que jare más ameno y si es que les gustó esto, gracias, que tengan un gran día y adiós.